Hoy no te voy a hablar de ningún autor ni de ninguna tradición. Hoy te traigo un cuento, y no un cuento cualquiera, al menos para mí, porque este cuento es el origen de este canal. Lo escribí en 2022, antes de que Saber y Sentido existiera, y nunca lo había publicado aquí, hasta hoy. Básicamente, el texto se escribió solo, porque durante un mes, mañana tras mañana, me sentaba y dejaba que apareciera lo que apareciera, sin plan y sin idea de a dónde iba aquello. Luego, cada mañana, mi parte lógica volvía sobre lo escrito, corregía, ordenaba y le daba forma. Así que no es escritura automática, ni mucho menos. Es más bien mi inconsciente pasado por el filtro de ese alguien que intenta entenderlo. Mira, yo tenía 43 años y dicen que a esa edad a casi todos nos da por preguntarnos qué hemos hecho con nuestra vida y hacia dónde vamos a partir de ese momento. Algunos lo llaman crisis de los 40, pero a mí me gusta más verlo como una parada necesaria que a todos nos llega de alguna manera. Después vinieron dibujos, unos 50 dibujos hechos a mano para ilustrar el cuento. Y como de vez en cuando me gusta complicarme la vida más de la cuenta, decidí que aquello tenía que moverse. Así que lo animé, pero una animación muy sencillita, te aviso, porque ni tengo formación técnica en dibujos animados, ni tengo a nadie detrás ayudando, aquí estoy yo solo. Pero como llevo más de 20 años trabajando en diseño, imagen, ilustración, no podía dejar pasar la ocasión de juntar las tres cosas que me gustan: palabra, voz e imagen, esta vez en movimiento. ¿Y por qué lo saco ahora en el canal y no hace 4 años? Pues mira, porque hasta ahora no me apetecía enseñarlo. Publicar esto es desnudarse un poco ante los demás, y eso a veces da algo de miedo o reparo. Se llama Un cuento nada especial, porque no tiene nada de especial más allá de lo especial que es para mí, y porque lo ordinario ya es en sí mismo extraordinario. Vas a encontrarte cosas que, si sigues el canal, te van a sonar mucho. El gato y su manera de existir en el mundo, el camino propio que no se le puede prestar a nadie, ni tomar de nadie, la espontaneidad sin rumbo, casi taoísta, y los enredos de la mente, claro, haciendo de las suyas. Todo eso que se percibe en el canal como filosofía ya estaba aquí en 2022 en este cuento, sin maestros y sin filosofías, y cuando yo todavía no sabía que iba a haber un canal. El estilo puede parecerte algo infantil. Es el que me salió, porque es un estilo que va de puntillas sin convertir todo en un drama, que susurra indirectamente y que no viene a traerte ninguna verdad, solo a contarte de refilón algunas de esas cosas que nos pasan por dentro por el simple hecho de ser humanos. Y una última cosa antes de empezar. La semana pasada superamos los 100.000 suscriptores. Gracias, de verdad gracias. Y aprovechando eso te anuncio que el cuento se publicará en breve, en formato papel y en digital, con las 50 ilustraciones originales incluidas. Todavía no tengo fecha, funciono así, siempre improvisando un poco. Pero cuando la tenga, la comunicaré. Y al acabar el cuento, en los últimos minutos del vídeo, te enseño algunas de esas ilustraciones. Y nada más. Te dejo con ese cuento nada especial. Espero que te diga algo, y si es así, te animo a que me lo cuentes en los comentarios. Un abrazo enorme a todos, y gracias, muchas gracias por estar ahí. Comenzamos. Un cuento nada especial. El gato. Y ocurrió un día cualquiera.
como los hay a diario, que empiezan y acaban, que finalizan y empiezan, que me rompí en 1000 pedacitos. Y estoy seguro de que fueron 1000, porque si hubieran sido 1001, me hubiera pasado de noche. Y de entre una de esas noches apareció, como solo los felinos saben, desde ningún lugar, un gato espontáneo que indiferente me dijo: «Te lo dije, pero no te acuerdas». Me sorprendió, no porque hablara, tampoco porque fuera capaz de verme en ese espacio vacío que antes yo ocupaba. Me aturdió porque sentí que era verdad, de esas verdades que irrumpen en el pecho como un tambor destensado. Pero es que los gatos, expertos en deshacer ovillos de lana, siempre tienen las patas en la certeza, y son gente con bonitos bigotes. «¿Y qué debo hacer ahora?», le pregunté. «No lo sé, solo estoy de paso. Pero sí te diré que cuando te conocí, no me molestaste tirándome de la cola, me rascabas la barriga y te gustaba tocar las almohadillas de mis patas. Ahora, ya que estaba por aquí y al fin no te he visto, me he acercado». Puf, no entiendo nada y me está pareciendo todo muy extraño. Por favor, ya que parece que comprendes qué está pasando, ayúdame a buscar mis trocitos. Dices que nos conocemos y además que me porté bien con tu cola, tu barriga y tus patas. Si me advertiste que esto me pasaría, es que sabes mucho más de lo que maullas. Sí, cuando estuvimos ocupando el mismo momento, me contaste tus planes. Y, por cierto, que sonaban interesantes. Aunque te seré sincero, como soy un gato, en el fondo me dan igual todos los planes. Aún así quise avisarte de que cuando en la estancia de abajo nada se moviera, tendrías que cazar una luciérnaga. Y empezó a marcharse, como solo los gatos saben hacer, con estilo y siempre por los sitios más difíciles. «Espera, no me entero, por favor no te vayas», grité mientras el gato repentina y ágilmente saltaba sobre lo alto de un muro. «¿Seguro que era yo a quien conociste?» «Claro, hombre», dejó sonando en el aire mientras se perdía detrás del muro. «Claro que era yo». El vendedor de golosinas. El gato me había dejado más confundido si cabía. No me había dicho nada que me ayudara a encontrar mis trozos, que vete a saber dónde habían caído, y además, aunque no estaba seguro de esto, afirmaba que era un yo. Me puse a caminar, si es eso lo que hace alguien astillado en múltiples pedazos, deseando averiguar algo que tuviera sentido o de sentir algo ya averiguado. Al rato, pero de los que no tienen duración, me di cuenta que un señor con barba y bigote blancos, vestido con traje de astronauta, agitaba un brazo y me hacía señales desde lo alto de una pequeña colina. Tan pequeña, que ni siquiera medía. Creo que quería que me acercara, así que eso hice. Me alejé para ir aproximándome a su lejanía. Cuando llegué, vi que estaba sentado en la única piedra que había en el camino. Era negra, brillante, y escrito sobre ella en tinta también negra decía: 2 veces. El astronauta me sonrió de entre toda esa barba y bigote y extendió su brazo derecho, que curiosamente le salía del lado izquierdo del tronco. Cosas de la NASA, pensé, que no saben hacer trajes adecuados. «Bravo, bravo», interrumpió mis pensamientos. «No soy astronauta, soy cosmonauta, y no tenemos nada que ver porque ya hemos visto todo. Los astronautas siembran los astros y los cosmonautas cosechamos el cosmos». De nuevo, la situación se ponía más que enigmática.
El cosmonauta acababa de leer mis pensamientos y quizá debía guardarlos mejor. Abrió la mano y me mostró un puñado de golosinas con forma de estrella y que resplandecían, como esas pegatinas fluorescentes que viven en la oscuridad de las habitaciones de los niños. No estaba seguro de que me las estuviera ofreciendo, y él, consciente de mis dudas y dudando de mi conciencia, habló. El gato pasó por aquí, y como no me dijo nada, me lo aclaró todo. Así que me di prisa en tenerlas para cuando vinieras. ¿Tienes lo que me corresponde como pago? No sé, lo siento, pero no sé a qué se refiere, contesté algo nervioso. Mire, yo busco mis trocitos que se han dispersado, y ni creo conocer a ese gato, ni recuerdo haber hablado con usted jamás. Así que, ¡suficiente!, exclamó. Y sin darme tiempo a añadir nada, introdujo las golosinas estrelladas a través de mi vacío. Eran 7 en total, y las fue colocando una a una en diferentes puntos de lo que había sido mi cuerpo. Cuando finalizó, dio unos pasos hacia atrás, y como si fuera un pintor que busca el encuadre para su obra, inclinó un poco la cabeza, comenzó a jugar con su bigote y entornó sus ojos mientras miraba a través de mí. Yo no podía ya decir nada, pues el cosmonauta había guardado el silencio, concretamente en un bolsillo del pantalón. Luego sonrió y se volvió a sentar en la piedra que ahora decía, una vez. Y mientras comenzaba a desaparecer, susurró directamente en mi pensamiento. De todos los que llegan últimamente buscando sus trocitos, tú has sido el más generoso en el pago. Tu ignorancia sincera es de lejos la más cuantiosa que me han ofrecido. El lugar de los momentos. Llegado a este punto, que no sé cuál era ni qué lugar ocupaba, necesitaba detenerme, recapitular y ordenar un poco mis ideas, pues me era claro que no había avanzado nada. Ni uno de mis trocitos había aparecido, y en su lugar tenía más preguntas. Y mientras me perdía en los pensamientos repetitivos y circulares, que poco me estaban aportando y empezaban a caerme mal, un momento pasó corriendo. Me miró, pero ni saludó ni se detuvo. Algo normal, teniendo en cuenta que se dice que no saben hacerlo. Y tras ese, otro momento que seguía la misma dirección. Y a continuación un tercero rezagado, que parecía no querer perder de vista a los anteriores. ¡Qué raro! ¿Dónde se irán todos estos momentos?, pensé. Quizás sea buena idea no dejarlos ir. Y eso hice. Reaccioné y me moví tras ellos. Cuando los alcancé, la sorpresa fue mayúscula. En un espacio inmenso y completamente vacío, se arremolinaban, mezclaban y convivían momentos de todos los tipos y duraciones. Los más pequeños no dejaban de moverse y jugar, y aunque resultaba difícil mantener mi atención en ellos, pude estimar que allí había cientos de instantes, cerca de 1000 visto y no vistos, decenas y decenas de santiamenes y algunos pocos ratitos. A no mucha distancia, vigilando de reojo lo que hacían y tramaban los pequeños, con porte digno y aristocrático, charlaban de sus recuerdos 20 épocas, 12 eras y 7 edades. Finalmente, muy al fondo, reconocí las presencias poco definidas y tenues de 3 eones y una eternidad, que silenciosa y pacientemente eran testigos de todo lo que allí ocurría. Como mi mente parecía que se había marchado de vacaciones y no tenía pinta que fuera a volver, simplemente me quedé y seguí observándolos.
Definitivamente, poner atención en los pequeños ratos y momentos era de lo más entretenido, pues en ello relucían las mayores diferencias. Primero me fijé en unos momentos que permanecían estáticos durante largos periodos. No estaban escondidos, pero pasaban desapercibidos para los demás. Solo de vez en cuando despertaban de su inmovilidad y se movían como el relámpago, y luego, de nuevo, se detenían para volver a mimetizarse con la quietud. Les llamaban ocasiones, y los había de diferentes colores y formas. Captó mi total atención un momento que permanecía solo y apartado de los demás. Estuvo pintando, escribiendo poemas. Más tarde cantó, bailó e incluso proyectó ideas novedosas. Y esto era algo que ningún otro tipo de momento podía hacer, y por eso lo arrinconaban e ignoraban. Este pequeño era de una clase especial muy escasa, posiblemente de la rama instante inspirador o de la familia momento creativo, y era tan despistado e independiente que tenían que insistir varias veces hasta que respondía, y en ocasiones ni por esas hacía caso. Pero de todos, aquel que se llevaba el premio a la originalidad era uno extremadamente tímido, con una actitud tan fugaz que casi resultaba imposible percibirlo, y menos aún seguirlo con atención. Su juego favorito, por supuesto, era el escondite, y no hizo otra cosa en ese espacio inmenso. Pero el pobrecillo, a pesar de que lucía un ligero brillo delator, acabó aburrido, porque como nadie lo encontraba, muchos desistieron de buscarlo. Pero descubrí que si ponías toda tu atención en la eternidad que permanecía al fondo de todo, de vez en cuando, este pequeño instante cruzaba delante de ella. Y entonces, la eternidad sonreía e iluminaba todo el inmenso espacio. Probablemente, este huidizo lucerito era un pariente, quizá un nieto de esos con muchos bis y tátaras delante. El caso es que por su capacidad de provocar esa luminosidad en la eternidad con su sola proximidad, me pareció adecuado llamarlo instante iluminador. «Estupendo, estás avanzando», irrumpió asustándome una voz conocida a mi lado. Y sorpresa, ahí estaba el gato enigmático que, tumbado sobre su lomo, usaba una de sus patas delanteras para golpear las estrellitas resplandecientes que ocupaban mi vacío. Me alegró verlo de nuevo, ciertamente, y mientras comenzaba a rascar su barriga, le pregunté: «¿Cuánto tiempo llevas ahí, gato?» «¡Qué estupidez!», contestó ofendido. «Nunca llevo nada de tiempo. Es una carga inútil que se pierde con mucha facilidad. No puede compararse con un buen ahora». «Siempre tan misterioso», pensé en voz alta, verificando así de carambola que el pensamiento había regresado. «No me enredes y dime, ¿en qué estoy avanzando?». Comenzaba a irritarme. «Ya has reconocido, pues te era conocido, lo que tienes que atrapar. Pero se te está volviendo a escapar», añadió. Levanté la mirada, que descansaba sobre el gato, tratando de encontrar eso que debía conseguir, y llevándola al inmenso lugar donde los momentos habían hecho y deshecho, descubrí que estos se estaban marchando. Los más pequeños ratitos a toda velocidad ya casi habían desaparecido. Las épocas, edades y eras, tomando en sus brazos momentos e instantes rezagados y todo lo que iban dejando olvidado, avanzaban cargadas y pacientes a un ritmo apenas perceptible. Por el contrario, los eones y la eternidad juraría que seguían sin reaccionar y no se movían. Y entonces lo volví a ver, a inmensa velocidad, ese pequeño lucerito, ese instante iluminador,
volvió a pasar por delante de la eternidad, que iluminó todo, incluido mi vacío. Eso es el instante iluminador. Él es la luciérnaga, exclamé, y olvidándome del gato, corrí veloz tras la pequeña lucecita. Tras la luciérnaga. Mientras avanzaba veloz tras la luciérnaga, comencé a adelantar algún que otro momento que, al no ser tan fugaz como el instante iluminador, se veía rápidamente rebasado tanto por la lucecita como por mí. Y es que la luciérnaga marchaba a una velocidad tan endiablada que no me daba tiempo a fijarme por dónde íbamos y hacia dónde nos dirigíamos, creándome una sensación de preocupación y tres de incertidumbre. En plena persecución, me acordé del gato, que siempre aparecía desde ningún lugar con algo extraño en la boca. Definitivamente lo estaba echando de menos ahora que había descubierto en él a un gran gato pianista. Por su maestría poniendo las patas en la tecla adecuada y desencadenando el acorde correcto, un pianista de clase mundial, diría. De todo ello, solo podía deducir que ya lo había convertido en mi amigo, y sentía su falta al recordar que me lo había olvidado. Estoy aquí tranquilo. De nuevo aparecía la voz felina, pero esta vez sumaba alegría a mi sobresalto. Y no venía desde el exterior, sino que ahora parecía proceder del centro de mi vacío. Y mientras yo asimilaba la situación, la voz continuó. Me han gustado tus estrellitas y estoy muy calentito dentro de ellas. Además, como no me pareces ya un tonto, he decidido que me voy a quedar aquí dentro. Solo pude exclamar un genuino y de corazón: gracias, amigo. Me encantará que vivas ahí todo el tiempo que te apetezca. El gato prosiguió. Te contaré un secreto que pocos saben. Aunque no lo parezca, soy un gato de interior y prefiero un buen hogar. Unas acogedoras estrellas son ideales como cesta. A lo que yo añadí: es perfecto. Tú tendrás una casa en mi vacío y yo tendré a mano tus adivinanzas cuando esté confundido. Constaté que yo mismo había comenzado a hablar como él y que la conversación en absoluto me había parecido un galimatías. Nada raro, pues dicen que quien va con gatos al año gatea. Mi nuevo viejo amigo ya no contestó, pero por su ronroneo notaba que ciertamente ahí estaba. Y la sensación de inseguridad y las tres de incertidumbre surgidas en mí durante la persecución comenzaron a disiparse con el canto suave y grave del gato. De nuevo, mi atención se movió hacia el pequeño iluminador que seguía delante de mí y en avance. Por la velocidad alcanzada en la carrera, todo aquello que nos rodeaba comenzó a emborronarse, como cuando un niño pasa el dorso de la mano sobre letras de lápiz en un papel. Y además, empezó a parecerme evidente que no tenía que poner voluntad en ir tras la luz. No tenía ni brazos ni piernas que mover, ni esfuerzo ni energía que usar. La lucecita me arrastraba hipnóticamente, sin posibilidad de dejar la persecución. Así que, asumiendo que nada podía hacer, me relajé y disfruté del viaje. El anciano del tambor. Rendido totalmente, comencé a sentir la conocida paz de los viajeros de ventanilla, que, como se sabe, se dividen en pasajeros de tren, pasajeros de autobús y pasajeros de asiento de atrás de un coche. Son muy apreciados por sus varias y útiles destrezas cuando entran en trance. Contabilidad de cosas difuminadas y efímeras, proyección en ventanilla de memorias recordadas y ensoñación de futuros imaginarios.
Habiendo alcanzado yo mismo el trance de estos viajeros, ya no podía diferenciar si avanzábamos o estábamos quietos, y me alarmé ante la posibilidad de haber perdido al pequeño instante iluminador. Pero pude relajarme al comprobar que continuaba frente a mí. El caso es que con el trance se había transformado mi percepción, y ahora ya no había movimiento, sino un espacio inmenso en calma. Al igual que aquel en el que se habían reunido los momentos, este lugar estaba vacío del todo, pero se percibía una cualidad diferente. Aquí, el espacio vacío vibraba y creaba olas invisibles de ida y vuelta, como un baile entre lo que llega y lo que se marcha. A medida que me fui acostumbrando a la rareza de la situación, se hizo patente que se oía de fondo un zumbido constante, seguramente provocado por la vibración en su ir y venir. Muy poquito a poco se fue enlenteciendo hasta convertirse en un ritmo rápido. Después se redujo más su velocidad hasta ser un ciclo lento de profundos sonidos que hacían retumbar el lugar. Y finalmente, el patrón fue del todo nítido y reconocible. Era un tam-tam de tambor, igual a un latido. Viéndome ensimismado en el tam-tam, el lucerito hizo un movimiento repentino y veloz sin darme tiempo a reaccionar. Y todo se iluminó de nuevo, aclarándome la situación. Fue así que pude reconocer a la eternidad sonriente que descansaba en el fondo del lugar y que con su luz me otorgó la visión total. Como si fueran espejismos o fantasmas, ante mí aparecieron incontables hombres y mujeres que danzaban rítmicamente en círculos mientras sus pisadas sonaban al son del tam-tam. Algunos añadían un giro sobre sí mismos, complicando aún más la danza. Los había vestidos con pieles y con finos trajes antiguos, adornados con pinturas e incluso emplumados como pájaros. Y todos, sin excepción, seguían el ancestral latido mientras giraban y giraban. El espectáculo aumentó por momentos su nivel de complejidad, volviéndose sobrecogedor, cuando al trance circular se sumaron cielos y nubes, planetas, estrellas, constelaciones y galaxias. Todo animado por el latido del tambor que del eje central llegaba. Pero ¿quién lo tocaba? ¿Quién provocaba este hechizo giratorio? Muy fácil, céntrate en el centro, susurró mi felina voz interior. Sí, pero desde aquí es difícil, porque todo lo que gira me oculta el centro, alegué dubitativo. Pues únete a la danza, sentenció el gato. Y sin concederme tiempo a pensar, me lancé impulsivamente a la danza circular, uniéndome al rítmico tam-tam. El tiempo perdió el sentido, y yo con él, pues durante billones de años que duraron un latido, giré siendo a la vez galaxia, estrella y humano, átomo, electrón y subatómico elemento. Y con un segundo latido, en círculos gradualmente más pequeños, nos fuimos reduciendo y regresando ineludiblemente al centro. Y todo ello fue tan solo un pestañeo. Entonces lo vi, en el centro, como mismísimo corazón de la eternidad, un divino anciano sin ojos tocaba el tambor mientras cantaba en una lengua extraña. Y si con un tam exhalador toda existencia nacía, con el segundo tam inhalador moría. El anciano ciego y su tambor eran latido, ritmo y respiración por los que la eternidad vivía y se manifestaba. Tras la imponente visión, todo se detuvo y se oscureció, quedando solo frente a mí el pequeño instante de luz que me esperaba. Lentamente, como un desperezo,
Me fui acercando a él, que al verme retomó su marcha, pero esta vez pausadamente y sin alejarse de mí. Me marcaba el camino a pocos metros de distancia. Yo le seguía, abrumado y meditativo por lo que acababa de contemplar. Y así continué un tiempo indefinido, en el que el pensamiento no encontraba palabras, porque jamás se habían pensado. ¿Recuerdas la canción del anciano?, intervino mi voz de gato. La melodía sí, pero no entendí lo que decía, le contesté. Y el gato susurró. Los muchos que bailaron, bailarán y bailan, de uno nacen y la eterna vida encarnan. Los muchos que bailaron, bailarán y bailan, a uno vuelven y la eterna muerte abrazan. El Museo de la Playa. Llevábamos un buen trecho recorrido desde que habíamos dejado atrás los tam-tam y las danzas. Pero en cuanto al tiempo del que se cuenta en segundos, minutos y horas, ni idea. Lo único evidente en todo momento era la presencia de un riachuelo del que no nos alejábamos mucho y que discreto tenía claro su camino al mar. Preguntándome si la luciérnaga me entendía e intentando llamar su atención, dije en voz alta: «Qué suerte tiene el río. Conoce su dirección desde que nace y no se hace preguntas». «Vaya, vaya, un amante de las seguridades», interrumpió mi felino inquilino. «Pero si hay algo que no es seguro son las seguridades», concluyó. «Eso seguro», exclamé sonriendo y siguiéndole el trabalenguas. «Solo hay que fijarse en mí, sin cuerpo, sin saber dónde voy ni la razón para ir». No podía negar que las dudas me asaltaban. «Creo que es hora de confesarte que nosotros los gatos no mentimos, pero tampoco decimos verdades. Por tanto, no debes confundirme con un perro falto de criterio propio». Esa afirmación del gato me intranquilizó bastante, porque ir tras el momento iluminador había sido iniciativa de él. ¿O no? Realmente el gato tampoco me lo había dicho directamente, sino que fue mi interpretación a sus adivinanzas. La tarea inicial de recuperar mis trocitos casi se me había olvidado por completo, y lo único que hacía era seguir mi luciérnaga ciegamente. Esto de no tener la más remota idea era inquietante, y como el gato que estaba oyendo estos pensamientos no dijo nada, contribuyó más a aumentar mi ansiedad. Un olor a sal que empecé a percibir me sacó de este bucle de dudas, y llegaba cada vez más fuerte a medida que avanzábamos. El paisaje actual se parecía más a una zona cercana a las costas mediterráneas. Algunos pinos, palmeras, vegetación baja y unas pocas dunas de arena. Se oían y veían muchas gaviotas, y por tanto era evidente que nos acercábamos a algún mar donde el riachuelo iría a morir, o a nacer más grande, según se mire. Cuando llegamos a la playa, que estaba desierta, el instante de iluminación aceleró mientras recorría la extensión de la misma por la orilla, alejándose de la desembocadura del pequeño río. La vista era preciosa, con el mar azulado que se mecía en calma y la arena resplandeciente como diamante en polvo. Debía de ser mediodía por la posición del sol en todo lo alto del cielo. Sentía calma y muchas de las dudas de antes se habían disipado. El gato ronroneaba en el interior de mis estrellas. El lucerito se detuvo a la altura de una casa construida a pocos metros de la orilla y de la que no me había percatado. No encajaba con el lugar y más bien parecía un refugio de bosque o montaña, hecho con madera oscura y rugosa. ¿A quién se le habrá ocurrido hacer esto aquí?
pensé mientras mi luciérnaga se situaba frente a la puerta. Me acerqué y cuando estuve apenas a 3 pasos, el instante iluminador atravesó la puerta y lo perdí de vista. Me detuve unos segundos para leer el cartel que colgaba y que con letras de circo decía: Museo de Cosas Olvidadas en la cara oculta de la luna. De sopetón, la puerta se abrió haciéndome evidente que debía entrar. Dentro reinaba la penumbra y un ambiente húmedo y rancio, como si me hubiera colado entre las páginas de un libro que llevaba siglos cerrado y que me fue confirmado cuando vi la gran cantidad de letras que por allí flotaban libremente. El lucerillo daba algo de claridad a la sala, donde varias estanterías y vitrinas polvorientas contenían objetos muy diversos. Una rosa negra cristalizada que parecía muy filosa y cortante, una pluma estilográfica ennegrecida, un frasco de perfume vacío, unas zapatillas de deporte sin cordones, unos pequeños dinosaurios de plástico, unas gafas de bucear y muchas cosas más sin aparente relación entre ellas. Vaya, sí que se olvidan cosas en la cara oculta de la luna, musité. Sí, todo el mundo se deja algo, algunos a propósito y otros ni siquiera saben que han perdido algo allí, añadió el gato. Encima parece que pocos vienen a recuperarlas, concluí yo. Al fondo de la sala de exposiciones, en una esquina cerca de la cual se había movido la lucecita, había una escalera que se dirigía hacia abajo. Me aproximé y comencé a descender impaciente sin saber por qué. El lucero no me acompañaba esta vez y me intranquilizaba dejarlo atrás, pero estaba decidido a ver qué había abajo. Estando yo en el último escalón, el gato, dando un ágil salto, salió de mis estrellas y comenzó a ascender por la escalera para volver junto a la luz. «Esto es cosa tuya», me dijo ya desde arriba. «Los gatos nos llevamos mal con el agua, así que me quedaré aquí arriba por si te vuelves a perder». Lo que faltaba, pensé. De nuevo, no lo entendía y también me abandonaba. Y allí, arriba, en la escalera que baja, se quedaron luciérnaga y gato mientras yo me adentraba en la oscura estancia. La estancia de abajo. Aquel sótano era mucho más grande y menos oscuro de lo que esperaba. Una ligera luz de siesta y persiana a medio bajar formaba rectangulitos de luz en el suelo, pero no había ventanas. Además, el aire no era rancio como arriba, y en él flotaban aromas frescos de familiaridad lejana. En el centro de la sala, apilados desordenadamente, un montón de objetos antiguos y cajas abiertas con más trastos se habían amontonado, cubiertos de polvo y desgastados. ¿Serán las cosas del museo de arriba que sobraban o que eran incatalogables?, pensé. Pero fueran lo que fueran, resonaban en mi vacío como los tesoros de piratas que se esconden en un cofre para poder convertirse en mapa. De las 4 paredes colgaban preciosos óvalos perfectamente enmarcados, que en un principio confundí con espejos, pero que resultaron ser charcos nocturnos sobre asfalto, tan reales, que se escuchaba el chapoteo de los pasos. En su superficie, lucecitas espirales titilaban suavemente, como en una pintura de Van Gogh. Acercándome a mirarlas, recordé que yo ya no tenía cuerpo, y con solo un vacío que ofrecer como reflejo, me convertí yo mismo en el espejo donde los encharcados óvalos se vieron. Y entonces recordé
que la mirada es el reflejo del alma y que el alma solo ve si es reflejada. De pronto, intentando llamar mi atención desde la pila de viejos trastos, como si estuvieran interpretando una melodía de piano, se fueron iluminando por orden y en armonía varios objetos. Una cunita con su nana, el cuento del gato gobolino junto a una historia de dioses del Olimpo, un huevo de chocolate al mediodía, un canguro de goma naranja, un jersey que picaba, una bandeja de amor con cena y zumo, ropa limpia y plegada, una hucha con monedas hurtadas, tebeos de superhéroes en un cajón y unas novelas ilustradas, un escritorio verde con dibujos, apuntes y hojas desordenadas, sol, arena, sal, un cubo y el atardecer de la playa. Y entonces los objetos me hablaron en una lengua ya olvidada, que en lugar de palabras que suenan, usa el corazón, el sentimiento y la emoción. Y me dijeron que ellos eran los trocitos que ese día, como pudo ser otro, se perdieron a propósito para que los buscara. Y deseando unirlos a mí de nuevo y no volver a olvidarlos, me acerqué a ellos y los fui tocando uno a uno mientras los nombraba, para que completaran el espacio que mi vacío ocupaba. Y me recordé como bohemio de ciudad y madrugada, que con alegre tristeza caminaba soñando bajo lluvia y sin paraguas. Me volví a recordar de niño solitario, bajo un cielo rojizo de campo, en un columpio merendando, mientras la ensoñación me balanceaba. Y a esos trozos míos que mezclan lo dulce con lo amargo, los llamé soledad y melancolía. Y me volví a recordar como un payaso bromista de tramposa sonrisa, rodeado de gente honesta y sencilla, una hermana, unos primos y un amigo, que fueron compañeros de juegos, risas, bocadillo y sombrilla. Y a esos trocitos encontrados los llamé infancia, juventud y alegría. Y me recordé siendo 1000 palabras e imágenes que, por no manifestadas, se desvanecían en la mente como una ecuación no despejada. Un potencial de ingenios que por dormirse en los laureles del cielo nunca bajaban. Y a esos trocitos de inspiración les puse un nombre bonito: imaginación, arte y fantasía, para que por fin fueran usadas. Y volví a ser un joven inseguro, de tímido orgullo y voluntad enjaulada, que por no molestar no hablaba y por no hablar sufría. Y a ese trocito mío, convertido en espina, lo llamé vulnerabilidad y me la clavé para ser herida. Y me recordé como adolescente de pies con alas, que hoy es sí y un no mañana. Peter Pan impredecible, de viento cálido si quiero y un frío temporal si no tengo ganas. Con muchos caminos siempre abiertos, pues al despertar iré por uno y al caer la noche, quizá por ninguno. Y a esos múltiples trocitos los llamé inconstancia, adaptabilidad y contradicción, y como quise conservarlos, los vestí de comprensión. Una vez que todo hubo acabado, la sala bostezó para desperezarme del sueño, y ya despierto, con un cuerpo y ojos nuevos, descubrí que allí ya no había charcos ni muebles externos, y lo que durante un tiempo fue mi vacío interno, que ahora estaba completo, por toda la sala se extendía. Allí ya no quedaba nada, ni siquiera una sala, ni un museo, solo las escaleras que subían y yo. Lo que acaba empieza. Comencé a subir los escalones y una vez arriba encontré al gato y a la luz que me esperaban. Ni el gato ni yo dijimos nada. Él nos retornó a las estrellas que dentro de mí seguían y el lucero recuperó la marcha.
Y siguiéndolo, mi gato y yo volvimos a recorrer la playa hasta la desembocadura del río. Pasamos entre gaviotas, por palmeras, dunas y pinos. Recuperamos, pero al revés, el camino. Saludamos a los danzantes, planetas y galaxias girantes, y giré con todo mi cuerpo e instinto. El anciano del tambor me miró, pues aunque él no tenía ojos, yo ya tenía imagen, y eso bastó. Volví a ser viajero de ventanilla con paisaje emborronado, pero esta vez el lucero me seguía. Regresamos al lugar de los momentos que otra vez se habían reunido, y mi pequeño lucero iluminador, despidiéndose de mí, relució y se marchó para jugar al escondite solito. Y volví a pasar por el único camino que en la colina había, donde una piedra negra, en letras negras, ahora me decía: no más veces. Y el cosmonauta, allí sentado, sonriendo, recogió sus estrellitas. Y ocurrió una noche cualquiera, como las que llegan más tarde que temprano, que comienzan y acaban, que finalizan y empiezan, que me encontré en mis pedacitos. Y estoy seguro que fueron 1001, porque si hubieran sido 1000, me hubiera pasado de día. Y hacia uno de esos días escapó, como solo los felinos saben, con estilo y siempre por el sitio más difícil, el gato espontáneo que indiferente me dijo: ya te acordaste, pero no lo digas. Y hasta aquí un cuento nada especial. Esas eran algunas de las 50 ilustraciones que hice para este cuento hace 4 años, cuando ni se me pasaba por la cabeza que alguien que no conociera fuera a verlas. Como te dije al principio, el libro se publicará en breve, en papel y en digital, con todas ellas acompañando el texto. Todavía no tengo fecha, pero en cuanto la tenga te lo cuento por aquí. Y si has llegado hasta este punto del vídeo, gracias. Más de 100.000 personas ahí al otro lado, que se dice pronto. Ni yo me lo puedo creer. Un abrazo enorme. Y cuidado con los gatos, que dicen verdades, pero a su manera, como debe ser. Si este vídeo te ha aportado algo, puedes apoyar el canal uniéndote como miembro por el precio de un café al mes y compartiendo el vídeo con quien creas que le pueda servir. Gracias por estar ahí y por formar parte de la comunidad de Saber y Sentido.